Maiteiro, yo también voy afuera, esa papime, ya esa amistad en el envío por la cuadra pegua. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a ver entonces nuestra actividad del día. Ñamba potas en año eran ducat. Towe, Oten, Pape, Ten, Vives. Vamos a trabajar entonces nuestro libro de guaraní a partir de la página 81. Vaya recopepe, ya recoge una PTI, ñepote, tenemos una poesía. Eiva peixe. Abasunu, Eruba, Kohubu Moingobevo, Kuimbae, Kakwa, Derubu, Momorabo, Guarasu, Sandukuba, Hayasun de Cabo, Kujareno, Hasta. Deva Ekwe Umaite, Kuopaite Maeyara, Uwasun Mbae, Kaawu, Halutu, Deposu Saputano, Osunumi Bahara, Abu Aperimeo, Panambiru. Eiraruba Payepe de Yuru Boeva Ripo Oro Estaiva Boralku Esapu de Watano de Hobo Wiracuero ni Eva Hatoru Habu Ape de Rape Hipotu Abasunuture de Sarai Pericova Ubitu Halturupe de Lambu Nyahandu de Tapuime Oaheva Arandu Oyejeroba Haubu Renahuepe Basu Yayuhu Name Te vas a ver si epote Oye Eva y Nayan de Puere Yara Vaikueño de Lame Hayeva Guasu América. Entonces es una poesía que habla de lo que eran entonces nuestros antepasados, nuestros orígenes, ¿verdad? De que eran dueños de todas las tierras que teníamos acá, que son los aborígenes. De ahí ambos pues vamos a responder la pregunta. Mabapa Abasunu entonces se refiere a nuestros antepasados, a los aborígenes. Ñande, Tupucuera, así. Baepa dice Heruwawi. Heruwawi dice Hina Oyekwa Uva, que no se conoce, ¿verdad? Es algo misterioso, algo oculto, ¿verdad? Era Heruwawi. Upei Maba para caer Maite Bayara, con abaja de Hina Ñande Tupucuera, nuestro antepasado. Baebi pa Wiracuera Oñeje, Oí no Oguataba, ¿verdad? Al caminar los dueños de la tierra, entonces Wiracuera Oñeje. Magui Payeroku Panambi, Abacuera Ugaramo, porque están contentos, están felices los aborígenes, entonces las mariposas empezaron a volar. Baepo ya Arandu, Rabe Uyapoba, ¿verdad? Que dejó, donde se pasaba, entonces ya va a dejó enfermedad. Ambueto ella recopeisa. Etañe Pona, recurso literario, hoy Purupaja y Jara Ejiramo Hanan en Miantura. Que el poeta, el autor, se puede valer de muchas figuras literarias para expresar su idea, sus sentimientos. Empiezan, Heruwawi Reyu, Omotuizaba. Entonces, que provenís de algún lugar oculto, algún lugar misterioso, ¿verdad? Exagerando la realidad. Hayasu Derecabo Pujareno Hasa, Boabareco. Entonces acá hay una personificación. Hayasu Derecabo debe Pujareno Hasa, Homomuiva sería hiperbatón, que cambia el orden entonces lógico de una oración. Deba después Maiteku o Paitema de Yara, motizado también, pero que sos el dueño de todo lo que existe. Bueno, te viene la poesía como muy entonces vamos a buscar más el lixi, ¿verdad? El lixi es cuando se omite palabras innecesarias. El que escucha va a entender de qué se trata, ¿verdad? Pero no es necesario escribir en el texto. Boyo guava, ombo estaba, ¿verdad? Boyo guava sería metáfora. Metáfora entonces es como una comparación, pero no lleva palabras comparativas. Abellas Esatajinan Boabareco, vamos acá también personificación que encontramos, imágenes visuales, Abellas Esaba, Ñajenduba, imágenes auditivas, Abellas. Vamos a sacar para dice Jaijara Coñeres, claro, ¿qué quiere decir el autor con estos versos?
Netapoime omahẽma arandu ojeheróva ha yvytu nerendaguépe mba'asy ojejuhúva. Que supuestamente las personas civilizadas vinieron hasta su casa, ¿verdad? Se apoderaron de todo. ¿Y qué dejó? Dejó enfermedad, tristeza, entonces a todos los aborígenes, ¿verdad? Perdieron todo, entonces viven ahora en la extrema pobreza. Nei, upéi ñahẽsãijota hína ambue toguekuéra oruavei togue ambuepegua. Y después entonces vamos a ir analizando la siguiente poesía también de la misma manera. Nei, ape veña nere enviapo, pues ahora vamos a huye ellos